están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de En Palabras Simples, un programa que hacemos justamente para poder explicar de manera más clara conceptos judiciales. Para eso estamos con Daniela Lara, que es abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, gracias. Y, por cierto, como siempre, con Giselle Morales, que nos vas a ayudar a introducir un poquito más el tema que vamos a comentar esta jornada. Así es, René, hoy día vamos a estar conversando sobre el derecho indígena y cómo este se integra a la ley chilena, sus costumbres, su identidad y también sus propias normas de convivencia. Pero antes, para introducir el tema, los dejo con la siguiente cápsula. El derecho indígena se refiere al conjunto de derechos que tienen los pueblos autóctonos para proteger los elementos que configuran su identidad. Esta especial consideración se justifica porque las sociedades democráticas apuntan a garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, en particular para aquellos grupos que se encuentran en situación de discriminación y exclusión social, como las minorías étnicas. En Chile son 28 las leyes y decretos sobre protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas, entre ellas la Ley 19.253 que crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI. Además, desde septiembre de 2009 forma parte de la legislación chilena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que compromete a los gobiernos a resguardar los derechos de los pueblos indígenas y garantizar el respeto a su integridad. Bien, Daniela, primero preguntarte, actualmente, ¿qué es lo que hay de este derecho indígena en la ley chilena? Bueno, nosotros tenemos dos grandes cuerpos normativos. El primero es la ley indígena propiamente tal y el otro el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, el que por ser un instrumento internacional y por lo que señala nuestra constitución política, está incorporado en nuestro ordenamiento jurídico interno. ¿La ley indígena qué contempla? La ley indígena regula todo lo que es las comunidades indígenas y las personas pertenecientes a pueblos indígenas en el ámbito interno. Por ejemplo, en varios aspectos. No solo respecto a la justicia, digamos, también regula temas de territorio, regula temas de reconocimiento, regula temas culturales, la consulta indígena en caso de haber ciertos cambios legales, por ejemplo. A propósito de temas culturales, ¿cómo se va aplicando muchas veces, porque no existe un derecho indígena para poder tener un criterio distinto, por ejemplo, en resoluciones judiciales, pero existen criterios tal vez? ¿Se aplican actualmente esos criterios en nuestro país o todavía estamos como en pañales, se podría decir en ese tema? Bueno, nosotros, como bien dijiste, no tenemos una norma específica en tema indígena en el ámbito penal. Sin embargo, tenemos directrices. Norma específica, por ejemplo, podríamos decir que es la Ley Pascua de 1969, que es una norma que expresamente rebaja en grado ciertos delitos, en general los delitos contra la propiedad y los delitos que conocemos como delitos sexuales. Y también da ciertos beneficios para el cumplimiento de la pena. Esa es una norma que trata temas indígenas en el ordenamiento jurídico interno. ¿Qué pasa en el resto del país, en el resto digamos, el quehacer del juzgador? Tenemos ciertas directrices que nos da el convenio 169 de la OIT. Ahora, este convenio lo entendemos incorporado en nuestro sistema interno en virtud de la Constitución política que lo incluye en nuestro sistema, ya sea, ahí hay una discusión, digamos, a nivel supralegal o a nivel supraconstitucional, perdón, o a nivel constitucional. Esas directrices nos dan orientaciones sobre, por ejemplo, considerar o no la costumbre indígena como un elemento para el que el juzgador considere en su quehacer. Otro elemento es, por ejemplo, que se deben preferir penas preferentemente distintas al encarcelamiento, o que se deben tomar elementos o hacer consideración en relación a la forma de juzgamiento de la comunidad a nivel interno. Esos son elementos que se deberían considerar en nuestro digamos, sistema de justicia. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? Bueno, todavía encontramos cierta distancia, a mi parecer, ya que hay ciertos casos en que sí se consideran estos elementos, otros en que no se consideran y en otros que se consideran algunos de estos elementos. ¿Cómo en qué casos sí? Bueno, un caso paradigmático ha sido en el norte de Chile el tema de la hoja de coca. En un principio
hace ya varios años, al encontrar personas que tenían grandes cantidades de hoja de coca, se las juzgaba bajo la ley de tráfico de drogas. Sin embargo, con el quehacer jurisprudencial se empezó a probar que a lo mejor esas personas llevaban esas hojas para ceremonias ancestrales, que las personas pertenecían a alguna etnia como quechua o aymara, y que el uso que le iban a dar a esas hojas era quemarla en un contexto comunitario indígena. Desde ahí la jurisprudencia ha ido, digamos, cambiando y se incluyó esto como parte de su costumbre. Y por lo tanto no está bajo la ley 20.000. Llama la atención el caso particular porque me da la idea de que es la única entonces explícita reconocimiento a las costumbres indígenas, la ley Pascua, el tema de la baja de pena y de considerar en especial los delitos sexuales, tratarlos de una forma especial. ¿Por qué fue este el caso que se dejó explícito en la ley? Bueno, esta ley corresponde al año 1969, época en que se creó el departamento de Isla de Pascua, y seguramente hubo consideración en relación a las costumbres de la propia etnia. Nosotros solemos hacer referencia, nos llama mucho la atención que sean los delitos sexuales y normalmente la gente eso es lo que más le queda, digamos, grabado. Sin embargo, es más fácil explicarlo en relación a los delitos contra la propiedad. Los rebajan un grado y según nos han manifestado eso obedece a ciertas costumbres de los isleños, mantener las puertas abiertas, de compartir la propiedad. Por ejemplo, las propiedades y los terrenos no pueden ser vendidos o transferidos a personas fuera de la isla. Los autos se dejan sin llave, las puertas se dejan abiertas. Entonces uno podría pensar que sí encuentra una razón de ser en la propia forma de vida de esa comunidad. Ahora, claro, el delito sexual en sí podría ser más cuestionable, ahí ya habría que entrar a indagar otras motivaciones que a lo mejor pudo tener la comunidad para establecerlo como norma. Pero siempre es importante destacar que estos parámetros, por mucho que a nosotros nos parezcan muy disruptivos desde nuestra perspectiva occidental, son consideraciones que normalmente tuvo en cuenta la comunidad en base a su forma de vida. Ahora, de ahí habrá que ponderar los derechos que están vulnerados más o menormente, digamos, en cada caso. Claro, que no había una revisión hasta aquí, por ejemplo, de esa misma... No hay una revisión y uno podría pensar que hay grupos que sí la quieren cambiar y otros grupos que a lo mejor no la quieren cambiar. Entonces ahí ya eso se tiene que evaluar. Consultarle por los criterios, muchas veces queda claro, esto está todavía a criterio de quienes tienen que tomar alguna decisión judicial, estamos hablando, por ejemplo, de los magistrados. ¿Cómo se rigen ellos actualmente? ¿Tienen que consultar muchas veces el derecho indígena? ¿Tienen que ver estas directrices que usted nos comentaba? ¿Cómo bueno, ahí tenemos que ver distintos ámbitos del juzgador. Si nos referimos a la justicia penal, como ustedes saben, tenemos los jueces de garantía y los jueces orales. Si nos referimos específicamente al contexto del tribunal oral, esa es una función de las partes. Las partes tienen que probar si esta persona tiene o no la calidad de indígena. Y si estamos hablando específicamente de la defensa, en un caso, supongamos, de homicidio, no sé, homicidio doloso, por ejemplo, una negligencia. La defensa es la que tiene a su cargo probar que aquí hubo una acción que estaba en un contexto que tiene que ver con una costumbre indígena. O, en su caso, si es que se llega a tipificar este hecho por el juzgador como un hecho, no sé, de nuestro Código Penal sin ninguna consideración, es la defensa la que tiene que poner en el tapete que la pena debe ser preferentemente en libertad. Y en el caso de la ley Pascua, que se tiene que rebajar en un grado. O sea, también el juez, no perder de vista que nuestro sistema actual procesal penal es el juez que funciona en base a la exposición de las partes. El juez fundamenta, pero también las partes tienen que poner en el tapete sus posiciones, digamos, explícitamente. Daniela, ¿cuánto de la justicia indígena, de la justicia que ellos mismos aplican dentro de su comunidad, es respetada a la hora de llevar un juicio a través de la justicia nacional? Mira, cuantitativamente no se ha hecho un estudio en cuanto en tanta cantidad de casos se aplican, tanto, por lo menos yo no lo conozco.
Pero sí, el convenio 169 nuevamente nos dice que se deberán observar y considerar y tener especial consideración en la forma en que la comunidad realiza su sistema de justicia. Ahora, eso es muy difícil porque estamos en un contexto, no sé, en que todo nuestro territorio está bajo la acción del Estado chileno. Claro. Entonces tampoco un juez puede decir ya realícenlo ustedes. Pero esto sí se puede marcar dentro de ciertas etapas procesales. Por ejemplo, eventualmente un acuerdo reparatorio, eventualmente un acuerdo reparatorio es una buena figura porque, por ejemplo, si se trata de un delito de daño y si a las partes dentro de su justicia, estamos lucubrando, les basta con unas disculpas públicas, por ejemplo, se hace en el contexto de un acuerdo reparatorio frente al juzgador y queda la comunidad en paz, por así decirlo, porque se aplicó la norma que ellos normalmente creen que es pertinente. Estamos ya para finalizar, consultarle, quizás debiera haber alguna modificación constitucional que estipule de manera más clara estos parámetros para poder regir. Mira, a los pueblos indígenas ellos se les ha marcado el proceso de reforma a la Constitución, específicamente se ha convocado a algunos pueblos equiparándolo a lo que es la consulta indígena para ver sus posiciones. Ahora, lo que yo creo es que más allá de incorporar normas o no, hay un tema cultural que nosotros tenemos, sobre todo en el ámbito del derecho, que tenemos que empezar a internalizar, que tiene que ver con el respeto al otro, a la persona que es diferente, que es en cierto grado una misma dinámica, muy parecida dinámica en relación al pueblo, a las personas de nacionalidad extranjera. Y tenemos que empezar a integrar, sobre todo los pueblos indígenas, la mirada de ellos al quehacer del juzgador, porque eso significa ya una apertura y yo creo que es un camino que está por desarrollarse y que ya se ha desarrollado en ciertos casos como comentamos el caso de la hoja de coca, el caso de la pastora, etc. Perfecto, quedamos un poco más informados entonces. Muchas gracias, Daniela Lara, entonces abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Cerramos este tema de esta jornada. Así es, René, es un tema muy interesante porque se crea mucho debate en torno a cuál es el límite en que se tiene que tomar en cuenta para integrar derechos de otras culturas. Recordemos que en Chile son 9 las culturas reconocidas a nivel nacional, así que... Exacto, Giselle, no solamente pueden revisar este tema, sino que el resto de todos nuestros contenidos en nuestras plataformas y en poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.